materia de Historia Universal que nos toca ver ya los últimos días de clase y disfrutar de sus vacaciones. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que realmente se da sobre los movimientos de derechos civiles en Estados de América y los movimientos estudiantiles. Les comento así de rápido que dice acá en el libro. En la segunda mitad del siglo XX, también hubo movimientos sociales en los que participaron grupos juveniles de distintos países, la mayoría de ellos estudiantes y universitarios. Aunque casi todos estos movimientos fueron el resultado de los procesos nacionales, su relación con lo que ocurría a nivel mundial también fue importante. San Francisco, París, Berlín, Roma, Praga y México fueron algunas de las ciudades donde ocurrieron manifestaciones estudiantiles. Las causas fueron diferentes, pero hubo algunas similitudes en las demandas de estos movimientos. Protestaban por exclusión de los jóvenes y la falta de oportunidades. Rechazan las autoridades de los gobiernos y lucharon por obtener mayor libertades o conquistar derechos, entre lo que destacan la libertad de expresión, la igualdad, el diálogo y la participación ciudadana. Como respuesta, las autoridades actuaron de manera represiva y en ocasiones con excesiva violencia. En México, por ejemplo, el movimiento terminó con un número indeterminado de muertos, desaparecidos y encarcelados en 1968. En cada país, las consecuencias fueron diferentes a mediados y largo plazo. Se impulsaron cambios sobre todo en los ámbitos políticos, social y cultural. Por ejemplo, surgió una nueva generación de líderes que proponían llevar a cabo transformaciones mediante la participación activa y se constituyó a que la sociedad tuviera mayores libertades. Entonces, ¿por qué les dije que vamos a un tema importante? Porque acá, como dice, ¿verdad? Nos vamos a enfocar a los movimientos estudiantiles, sí, en San Francisco, en París, Berlín, Roma, Praga y en México. Se dieron estos movimientos, pero nosotros vamos a enfocar al movimiento estudiantil que se dio en nuestro país en 1968. Yo ni había nacido, imagínense. En el 68 yo ni había nacido, porque yo soy del 77, así que ya faltaba, ¿verdad? Pero muchachos, este movimiento fue un movimiento muy, muy feo. Yo estoy hablando de hace 3 años para atrás, muchachos, cuando nosotros fuimos a un curso de puros docentes en la materia de sociales, donde yo pertenezco, que soy ciencias sociales, no exactamente a formación, sino en la materia de ciencias sociales, donde habían todos, historia, de formación, antropología, psicología. Había un señor que estaba dando estas pláticas y nos compartió, ¿sí?, un video donde está este movimiento estudiantil del 68. Me hubiera gustado proyectárselos, mostrárselos, pero la verdad es un video que suena a censura. ¿Por qué? Porque ahí ven realmente cómo los militares, cómo el presidente de ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Mandaba a matar a los estudiantes y se ve en el video cómo los mismos soldados están acribillando, están matando a los estudiantes. Es una película, pues no es una película, es un documental que nos pasaron como docentes, muy fuerte, que yo llegué a mi casa, lo volví a ver, y si no, tienes que tener el valor para sentarte y ver realmente cómo es esa película. Yo, que soy una persona adulta y soy de ustedes, pues solo conocemos y sabemos del movimiento estudiantil por medio de los libros, como dice ahorita acá, ¿verdad? Por medio de la historia o por los videos que hay ahorita en YouTube con respecto a ese movimiento. Si ustedes entran a YouTube y ponen Movimiento Estudiantil del 68, van a ver videos no tan censurados, van a ver videos cómo se fue dando ese movimiento y qué pedían a cambio los estudiantes. Pero realmente el video en sí de toda esa matanza está muy, muy fuerte y la verdad es un video de que si llegan a ver, la verdad,
A ustedes mismos van a decir, todo esto pasó. Pues sí, todo esto pasó. Pues vamos a empezar, muchachos, con el trabajo que se hizo, la investigación, para que ustedes puedan conocer. Entonces yo me enfoqué, ahora sí me enfoqué al movimiento estudiantil que se surgió en México en 1968. Pues bienvenidos una vez más, ¿verdad?, al Centro Escolar Quimpal, a una clase más de Historia Universal, primero de secundaria, la posguerra y el nuevo panorama mundial en los movimientos de todo esto, ¿verdad? Causas y consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. Aquí menciono. Años 30. Vamos a hablar de los años 30. La actividad económica de México crece a una velocidad notable por la urbanización, la industrialización, crecimiento de servicios, desarrollo educativo del país. En educación se desarrollaron las universidades públicas y varias instituciones privadas, mejorando el nivel educativo de la población. La mayor nivel educativo de la población coincide con la rigidez del sistema político. Se desata un movimiento social en que además de estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional, participan profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionalistas de la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. Fue dispersado por el gobierno mexicano con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar dominado Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano. En ese entonces, ¿quién estaba como presidente de la República? Gustavo Díaz Ordaz. Se dice, se supone y se comprobó que este señor mandó a las tropas, al batallón, a apaciguar esa demanda y mandó a matar a esta persona. Estamos hablando de octubre, muchachos, y de octubre creo que faltaban 3 meses, si no me equivoco, para los Juegos Olímpicos que se celebró también en México en ese año, en 1968. Se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en nuestro país y pues se iba a cancelar por este motivo, porque la gente ya no confiaba, porque fue algo a nivel mundial que se comentó, que se publicó, todos los medios televisivos, periódicos, radiodifusoras, todo estaban enfocados en este movimiento. Cuánta gente murió, cuánta gente estaba tirado. Y si ustedes no me creen, como les repito, entren a YouTube y busquen videos sobre el movimiento estudiantil de México de 1968 y boom, les arroja un video que ustedes pueden ver cómo se dio, qué pasó, qué se hizo, y es un documental que ustedes pueden, por medio de eso pueden conocer, como yo también lo conocí, porque pues no fue el año que yo nací, porque yo nací en el 77, o sea, eso había pasado mucho antes. Movimiento del 68, que son las causas. El primero, deterioro de la enseñanza profesional por la deficiencia de los contenidos y métodos de enseñanza. Segundo, decoración del delito de disolución social. Tercero, represión por parte del ejército con juegos cruzados y fuerzas paramilitares. Cuarto, la libertad para fundar partidos políticos. Y por último, la falta de libertades democráticas y el autoritarismo del gobierno. Estos 5 sí, fueron las causas del movimiento del 68. ¿Sí? Aquí está. Ahorita vamos a copiarlo. Cálmense. Las consecuencias de este movimiento fueron las siguientes. Respuesta de violencia
o violenta del gobierno. Matanza de Tlatelolco, véanlo. Esta es una foto que se rescató y que lo tomé de llama del internet, donde así como ven ese muchacho que lo están llevando, así entraron a las escuelas, a la universidad, al Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma de México a buscar a esa gente que estaba dirigiendo ese movimiento. Y mucha gente, muchachos, la verdad, falleció. La revisión y actualización de los programas de estudios en varios planteles del país. ¿Sí? Esto fue fácil y sencillo, este movimiento. No hay mucha información porque la verdad mucha gente ha quitado estos movimientos, ha quitado esta resolución y ha mantenido, ¿verdad?, las partes fundamentales en la educación. Entonces, muchachos, acá nos podemos entonces ver y podemos manejar, ¿verdad? Las causas de movimiento del 68 fueron estas 5, ¿sí? Pueden copiar si gustan para tener. Ponemos causas de movimiento del 68, número 1. Y ponemos deterioro de la enseñanza profesional para la diferencia de los contenidos y métodos de enseñanza. Son 5 causas. Vamos a copiar las 5. Maestro, ¿puede repetir el título? Sí, el título es Causas del movimiento estudiantil del 68. Causas del movimiento estudiantil del 68 o 1968, como gusten ponerlo. La primera causa, ahí está aquí en la pantalla. Deterioro de la enseñanza profesional por la deficiencia de los contenidos y métodos de enseñanza. Es decir, que no estábamos de acuerdo con el método de enseñanza que se llevaba a cabo. No coincidíamos en muchas partes sobre la educación y cada escuela o cada institución pues enseñaba de una manera diferente. Entonces tenían que tomarse acuerdos, tenían que tomarse otros contenidos, pero pues mientras se tomaban los contenidos, los acuerdos, la enseñanza no era la adecuada. Este es el número 1. Número 2. Pasamos al número 2. Muy bien. Espera, número 2. Derogación del delito de disolución social. Número 2. Derogación del delito de disolución social. Número 3. Número 3. Represión por parte del ejército con fuego cruzado y fuerzas paramilitares.
Número 4. La libertad para fundar partidos políticos. La libertad para fundar partidos políticos. Y número 5 y última. La falta de libertades democráticas y el autoritarismo del gobierno. Estas fueron las 5 causas principales de este movimiento, muchachos. ¿Por qué está así? Porque los movimientos estudiantiles, políticos y sociales se fueron dando por lo mismo, por la educación, por la libertad de expresión, por la democracia, por la autoridad y sobre todo porque pues sean escuchados y respetados sus condiciones laborales, educativas y sobre todo también la libertad de expresión de cada uno de los muchachos. Las consecuencias, pues son 3 consecuencias, ¿verdad? Primero, la respuesta violenta del gobierno, la matanza de Tlatelolco y la revisión y actualización de los programas de estudios en varios planteles del país. Y vamos a copiar, ¿verdad? Se desata un movimiento social. ¿En dónde? Ahí dice. Copien este apartado nada más para que tengan noción del tema que estamos viendo. Mientras ustedes copian, aquí tengo una información en el libro que se los voy a compartir. Dice, Movimiento Estudiantil de 1968 y su influencia. ¿Ya terminaron de copiar esto?
¿Ya, muchachos? Bueno, le voy a dejar de compartir la pantalla. Y, a ver. Ok, gracias por terminar. Bueno, muchachos, acá en el libro tengo un argumento que dice, el 2 de octubre de 1968, un grupo, ahora se sabe que fue el Batallón Olimpia, provocó que el ejército abriera fuego contra los estudiantes que se encontraban en el mitin en Tlatelolco. Murieron decenas de personas, centenas de estudiantes fueron apresados y llevados al campo militar número 1. Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, fueron encarcelados. Con esta medida, el gobierno creyó que ponía fin a la rebelión estudiantil que había sembrado el sistema político mexicano. Sin embargo, la influencia de la lucha estudiantil inspiró a muchos a las siguientes décadas para buscar un gobierno democrático y cercano a la gente. Varios estudiantes consideran esta tragedia como el anuncio del final de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. Después del 2 de octubre, algunos miembros del movimiento abandonaron el activismo, otros se unieron a luchas radicales, como leerás adelante, mientras otros continuaron trabajando por el cambio social, por la vía política, mediante la participación civil, y construyeron el diálogo institucional. La generación de 1968 y su crítica al régimen postrevolucionario es fundamental en la construcción de la democracia de nuestro país. ¿Qué nos va a entender? Que gracias a esas personas que murieron en ese movimiento estudiantil, México tiene un gobierno democrático. Dice aquí, una riña que comenzó por un partido de fútbol, se desencadenó en una desproporcionada represión de política y continuó con las manifestaciones para celebrar el 9º aniversario, el triunfo de la Revolución Cubana. El gobierno Gustavo Díaz Ordaz tenía con el contexto internacional la Guerra Fría, que los estudiantes movilizados simpatizaron demasiado las ideas socialistas que eran contrarias a la política occidental por influencia de Estados Unidos de América y cercanas a la política de la URSS. En esos años, se temía que las ideas de la Revolución Cubana se extendieran en toda América Latina. En México, las precauciones del gobierno ante la cercanía de los Juegos Olímpicos se celebró en la capital del país, terminaron en represión y asesinato. Entre julio y octubre de 1968, el conflicto entre los estudiantes y las autoridades fue escándalo. Muchas escuelas cerraron en protesta entre el 26 y el 29 de julio. El ejército entró por la fuerza a la preparatoria número 1, violando la autonomía universitaria y dañando el patrimonio nacional con un bazucazo. El entonces rector de la Universidad Autónoma Nacional de México condenó el hecho y se unió a los estudiantes a la protesta para exigir la libertad de los estudiantes detenidos, a quienes consideraba presos políticos. El 2 de agosto se creó Consejo Nacional de la Huelga, la CNH, en que participaron estudiantes de las principales universidades públicas y algunas privadas, escuelas normales y universidades estatales, quienes acordaron un pliego de petitorio para exigir el diálogo con el gobierno y el Congreso de la Unión. Únete, pueblo. El ejército desalojó con tanques a los integrantes de una protesta en el Zócalo el 28 de agosto. El 13 de septiembre, los estudiantes se marcharon en silencio por Reforma hasta el Zócalo. Si el gobierno los causaba la violencia, demostraban a la sociedad que se convocó fue inútil. El 18 de septiembre, el ejército ocupó Ciudad Universitaria y el 24, las instalaciones principales del Instituto Politécnico Nacional. Así, tan feo, tan terrible y tan rebelde fue los movimientos estudiantiles de 1968 en nuestro país. Esto fue la controversia, muchachos, que se viene dando en todo momento.
Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy, muchachos, la clase, ¿verdad? Hemos tratado de terminar con un tema excepcional que a mí, la verdad, a mí me encantan estos temas, no porque haya guerra ni porque haya muertes, ¿no? Sino que te vas enterando de muchas cosas que tú desconocías, como la educación que no era la adecuada, como la libertad de expresión que tampoco era respetado, y que las leyes también no eran como nos conocemos, ¿verdad? 100% legítimas, sino que también se fueron derogando para poder seguir avanzando y sobre todo los gobiernos buscando su tranquilidad para no tener problemas con nada. Bueno, muchachos, pues el día de hoy ha sido todo por la clase. Estamos al pendiente. Cuídense, ¿sí? Me dio mucho gusto verles. Nos vemos mañana, por favor. Y estamos siempre al día con todo esto. Hasta luego, muchachos, y disfruten su descanso, que vamos a desayunar y vamos a comer algo más. Hasta luego, muchachos, cuídense.